Bienvenidos un dúo Mood S a mi canal, tu rinconcito favorito para chismear sobre farándula, amor, y todo lo que nos hace suspirar. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla. Yo estoy feliz de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese galu N turco que nos tiene a todas suspirando. Pero no vamos a hablar de con diéresis copyright, L como siempre. Hoy vamos a explorar una faceta mucho Mood S íntima, Mood S personal, algo que se ha revelado recientemente y que du copyright me decirles de esto derritiendo corazones. Vamos a descubrir esa revelación superíndice 3N que nos muestra a un Kerem Mood S humano, Mood S sensible, Mood S. Con diéresis copyright, L mismo. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo. Significan el mundo para mu. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarru copyright se un cafecito o su bebida favorita, porque vamos a empezar. Todos conocemos a Kerem Bürsin como el actor talentoso, el galud N irresistible que nos enamoru superíndice 3 en Love is in the air. Pero detrás de esa imagen pública, hay una persona con su más menos inquietudes y por supuesto, un corazu superíndice 3N enorme. Y es precisamente ese corazu superíndice 3N el que se ha revelado en una reciente entrevista, una conversación superíndice 3N sincera y profunda donde Kerem se abrió superíndice 3 como nunca antes. Esta revelación superíndice 3N no tiene que ver con un nuevo romance explosivo, ni con un proyecto cinematográfico de Hollywood. Va mucho Mood S ayur. Tiene que ver con su esencia, con lo que realmente le importa, con sus valores y con la forma en que ve el mundo. En esta entrevista, Kerem habló superíndice 3 abiertamente sobre su salud mental, algo que aunque cada vez Mood S personas se atreven a hablar, sigue siendo un tema tabú para muchos, especialmente en el mundo del espectáculo. Compartió superíndice 3 sus propias luchas contra la ansiedad y la presión superíndice 3N de la fama. ¿Se imaginan lo difícil que debe ser vivir constantemente bajo el escrutinio público, con todos opinando sobre cada aspecto de tu vida? Kerem confesó superíndice 3 que ha tenido que aprender a manejar estas presiones, a priorizar su bienestar y a buscar ayuda cuando la necesita. Hablo superíndice 3 de la importancia de la terapia, de rodearse de personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente, y de aprender a decir que no a cosas que te agobian o te hacen sentir mal. Esta honestidad, esta vulnerabilidad, es precisamente lo que ha derretido corazones. Ver a un hombre como Kerem, que aparentemente lo tiene todo, admitir que también copyright N tiene sus batallas, lo hace mucho Mood S cercano, Mood S humano. Nos demuestra que la fama y el con diéresis copyright cito no te hacen inmune a los problemas, y que es válido y necesario buscar ayuda cuando la necesitas. Pero no solo hablo superíndice 3 de sus luchas personales. También copyright N compartió superíndice 3 su pasión superíndice 3N por causas sociales que le importan profundamente. Kerem es un defensor de los derechos de los animales y del medio ambiente. Ha participado activamente en campañas más menosas para concienciar sobre la importancia de proteger nuestro planeta y de tratar a los animales con respeto y compasión superíndice 3N. En la entrevista, habló superíndice 3 con gran emoción superíndice 3N sobre su trabajo con diferentes organizaciones Venu Copyright Ficas y sobre su deseo de utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Esta dedicación superíndice 3N a causas sociales, este deseo genuino de ayudar a los de Mood S, es otra de las razones por las que Kerem se ha ganado el cariño más menos hoy el respeto de tanta gente. Además de su faceta Mood S humana y solidaria, Kerem también copyright N revelu superíndice 3 detalles sobre su futuro profesional. Hablo superíndice 3 de sus proyectos, de sus sueños más menos y de su deseo de seguir creciendo como actor y como persona. No se conforma con ser el galug N de moda. Quiere explorar diferentes personajes, contar historias que tengan un impacto en el público y desafiarse a sí mismo constantemente. Menciono superíndice 3 que estuvo trabajando en proyectos que le permiten mostrar su lado Mood S creativo y que estuvo muy emocionado por lo que estuvo por venir. Aunque no revelo superíndice 3 muchos detalles, nos dejo superíndice 3 con la miel en los labios, ansiosos por ver qué copyright nos tiene preparado. Pero lo más importante de todo es que Kerem transmite una energía positiva,
una actitud optimista y una pasión superíndice 3N por la vida que son realmente inspiradoras. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, sigue siendo un hombre alegre, agradecido y lleno de esperanza. Y creo que es precisamente esta combinación superíndice 3N de vulnerabilidad, pasión superíndice 3N y positividad, lo que hace que Kerem Bürsin sea tan especial. No es solo un actor guapo y talentoso. Es un ser humano con un corazón superíndice 3N enorme, que se preocupa por los demás y que es comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. Esta revelación superíndice 3N última de Kerem Bürsin nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sus propias luchas y aspiraciones. No senseu más menos a que es válido ser vulnerable, que es importante cuidar nuestra salud mental y que todos podemos hacer la diferencia en el mundo. En resumen, hoy hemos explorado la revelación superíndice 3N última de Kerem Bürsin, esa faceta humana y sensible que ha derretido corazones. Hemos visto CU superíndice 3 ha hablado abiertamente sobre su salud mental, su pasión superíndice 3N por causas sociales y sus aspiraciones profesionales. Y sobre todo hemos descubierto a un hombre con un corazón superíndice 3N enorme, que inspira a otros a ser mejores personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright-dolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y sumergirnos juntos en el mundo del chismecito y la farúndula. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta leer sus comentarios, saber qué copyright piensan y compartir nuestras opiniones sobre estos temas que tanto nos apasionan. Así que no duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encantaría saber, ¿qué copyright es lo que más admiran de Kerem Bürsin? ¿Qué copyright piensan de su apertura sobre la salud mental? Los leo a todos. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto, corazones. ***, pero esperen, que aún hay más juguito por exprimir. ***, porque aunque hemos tocado puntos clave de esta entrevista reveladora, hay muchísimos detalles que merecen nuestra atención, y aquí estoy yo para desmenuzarlos como una experta chismosa. Vamos a retroceder un poquito y a analizar más a fondo esa confesión sobre su salud mental. Kerem no solo dijo tengo ansiedad, no, mis amores. Fue mucho más profundo. Habló de cómo la presión constante de ser perfecto, de mantener una imagen impecable, de complacer a todos, lo había carcomido por dentro. Imagínense la carga emocional de tener que sonreír para las cámaras cuando por dentro te estás desmoronando. Uf. Y lo más valiente de todo es que no lo ocultó. Decidió usar su voz, su plataforma, para normalizar la conversación sobre la salud mental, para decirle a todos sus seguidores que no están solos, que es ok no estar bien, y que buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Bravo, Kerem. Ahora, hablemos de la terapia. Kerem no la endulzó, no la presentó como una solución mágica. Habló de que es un proceso, a veces doloroso, pero siempre necesario. De tener que enfrentarse a sus propios demonios, de desenterrar traumas del pasado, de aprender a gestionar sus emociones. ¿Y qué importante es eso? Porque muchas veces pensamos que la terapia es solo para locos, cuando en realidad es una herramienta fundamental para el bienestar emocional de cualquier persona. Además enfatizó la importancia de rodearse de personas positivas, de amigos y familiares que te amen y te apoyen incondicionalmente. Porque, seamos sinceros, en este mundo de la farándula hay mucha gente falsa, mucho interesado que solo está contigo por tu fama o tu dinero. Tener un círculo cercano de personas reales, que te quieran por quien eres y no por lo que tienes, es un tesoro invaluable. Y aquí va otro chismecito jugoso. Kerem también habló de aprender a decir no. Qué difícil es eso, especialmente cuando eres una figura pública y todo el mundo te pide favores, te invita a eventos, te ofrece proyectos. Pero Kerem entendió que para proteger su salud mental, tenía que aprender a priorizarse, a decir no a cosas que lo agobiaban, que lo estresaban o que simplemente no le hacían feliz. Y eso, mis amores, es una lección que todos deberíamos aprender. Pasemos ahora a su faceta de activista, a su compromiso con las causas sociales.
Kerem es un amante de los animales y un defensor del medio ambiente. Y no se limita a publicar fotitos lindas en Instagram, no. Él se involucra activamente en campañas de concienciación, visita refugios de animales, participa en limpiezas de playas y dona a organizaciones benéficas. En la entrevista contó una anécdota preciosa sobre cómo adoptó a su perro, un peludito abandonado que ahora es su fiel compañero. Y habló con tanta pasión de la importancia de adoptar en lugar de comprar, de darles una segunda oportunidad a los animales que han sido maltratados o abandonados. ¡Ay, mi corazón! También compartió su preocupación por el cambio climático, por la contaminación de los océanos y por la deforestación. Y nos invitó a todos a hacer pequeños cambios en nuestro día a día para ser más sostenibles, como reducir el consumo de plástico, ahorrar energía y plantar árboles. Un aplauso para Kerem por usar su voz para defender nuestro planeta. Y como si todo esto fuera poco, también nos dio un adelanto de sus próximos proyectos profesionales. Dijo que está buscando papeles que lo desafíen como actor, que le permitan mostrar diferentes facetas de su talento y que transmitan mensajes importantes al público. Mencionó que le gustaría participar en películas o series que aborden temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la justicia social o la lucha contra la pobreza. ¡Qué ambicioso y qué inspirador! También habló de su deseo de trabajar con directores y actores de diferentes países, de explorar nuevas culturas y de expandir sus horizontes artísticos. Kerem tiene una visión global y una sed insaciable de aprender y crecer. Y aquí viene otra bomba, parece que Kerem está aprendiendo español. Sí, mis amores, nuestro galán turco está conquistando otro idioma. Dijo que le encanta la cultura española, la música, la comida y por supuesto el acento. Ay, Kerem, si supieras la de corazones que estás derritiendo con esa confesión. Y para cerrar con broche de oro, Kerem compartió un mensaje inspirador para todos sus seguidores: nunca dejen de soñar, nunca se rindan, nunca permitan que nadie les diga que no pueden lograr sus metas. Sean valientes, sean auténticos, sean ustedes mismos. Y recuerden que la felicidad está en las pequeñas cosas, en el amor, en la amistad, en la familia, en el ayudar a los demás. Ay, Kerem, qué palabras tan sabias. Me has dejado sin aliento. En fin, mis amores, esta entrevista ha sido un verdadero regalo. Nos ha permitido conocer a un Kerem Bürsin más íntimo, más vulnerable, más humano. Y nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sus propias luchas y aspiraciones. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la entrevista, qué es lo que más admiran de Kerem y qué le preguntarían si tuvieran la oportunidad de conocerlo. Y recuerden, corazones, la vida es demasiado corta para no chismear. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Las quiero.